hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto saludarlos esta mañana. Es un gusto compartir con ustedes un pensamiento de la palabra de Dios. Y quisiera darle gracias a Dios por la bendición de la vida, por la bendición de la salud, porque Él ha sido bueno y ha estado con nosotros en todo tiempo, a pesar de las situaciones. El Señor ha sido bueno con nosotros, amén. Y eso es algo grandioso. Y antes de iniciar, hermanos, quisiera que hiciéramos una oración, amén. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu bendición. Gracias por que tú has estado de nuestro lado. Tu mano, Señor, nos ha sostenido, Señor, en todo tiempo. Y eso, Padre, es motivo de agradecerte, Señor. De agradecerte en todo tiempo porque tú estás con nosotros. Tu presencia, Señor, es lo que necesitamos. Es lo que queremos. Es lo que anhelamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor, que vamos a compartir la palabra, Señor. Te pido que esta palabra entre en nuestros corazones, Señor, y haga los cambios necesarios, Señor. Que sea un remanso, Señor, tu palabra, Señor, en nosotros, Señor. Que penetre, Señor, nuestras almas, Señor, nuestros huesos, nuestros tuétanos, y haya cambios en nuestras vidas, Padre. Gracias, Padre, por lo que hasta ahora has hecho con nosotros. Te agradecemos, te amamos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta mañana, hermanos, quisiera compartirles un poquito sobre un personaje, uh, un profeta de Dios que está en el Antiguo Testamento, y me refiero a Jonás. Jonás era un profeta de Dios, y quisiera que viéramos su historia un poquito y veamos algunos detalles sobre su historia y cómo eso probablemente nos afecte un poquito a nosotros o nos motive a hacer algunas cosas a nosotros. Amén. Y no voy a leerle toda la historia, pero sí le voy a poquito parafrasear un poquito lo que Dios hizo con Jonás. En el versículo 1 del capítulo 1 de Jonás, Dios le da una encomienda a Jonás en la que le dice que vaya y hable con la gente de Nínive y pregone en Nínive que Dios está enojado con la ciudad y que la va a destruir si ellos no se arrepienten, porque la maldad de Nínive había subido, amén, hasta la presencia de Dios. Y en el capítulo 3, Jonás hace lo contrario y toma un barco y se dirige a una ciudad que se llama Tarsis, ¿sí? Y estando él en el barco, él se va a los camarotes, quiero pensar yo, un lugar donde él podía dormir. Y mientras él dormía se levantó una gran tormenta, muy fuerte. Tan fuerte, hermanos, que los expertos, los marineros, los que iban en el barco, pensaban que el barco no iba a pasar. Se iba a destruir, iban a morir todos, ¿sí? Entonces lo que los marineros hicieron es, pues cada quien clamó al Dios que tenía, tratando de que sus dioses los liberaran, los ayudaran en esa situación. Y también físicamente lo que hacían era tirar cosas de lo que había en el barco para liberar el peso y que el barco no se hundiera. Y mientras Jonás, pues dormidito, ¿no? ¿Sí? Y el capitán en el verso 6 del capítulo 1 le dice, hey, dormilón, ora a tu Dios para ver si tu Dios es el que está provocando esto y haya más suerte con nosotros, ¿no? Entonces, como no mejoraba la situación con las oraciones que hacían, lo que hicieron fue, en aquel tiempo se usaba mucho el echar suertes, y eso fue lo que hicieron, echar suertes para ver por parte de quién venía esta situación. Y resulta que la suerte cayó en Jonás. Amén. Y el capitán o la persona encargada le dijo, a ver, chiquito, ¿qué pasó? ¿Quién eres? Y él pues declara que él era hebreo y que era temeroso de Dios, del cielo y de la tierra. Y les cuenta todo el relato, todo lo que había pasado y cómo él había desobedecido a Dios. Entonces ellos le preguntan, ¿pero qué vamos a hacer para que el mar se aquiete? Y él le dijo, pues échenme el agua. Y el mar se va a quietar. Yo soy el culpable, por eso están pasando esto. Por eso es esta situación. ¿Sí? Así que, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Sí? Entonces ellos no quieren realmente hacer eso con Jonás. Entonces lo que hacen es maniobrar, quitar peso del barco y tratar de que el barco salga adelante ante la tempestad, pero la tempestad parece que va en aumento cada vez más se sentía más fuerte, más peligrosa, amén. Y ellos hacen algo inaudito, pero oran a Dios, Señor, que no muramos por lo que este hombre hizo, ¿sí? Ni nos culpes por lo que vamos a hacer, ¿no? Porque esto parece que, pues, es tu voluntad, así van a pasar las cosas. Y toman a Jonás y lo echan al mar. Y de repente, el mar se aquieta. De estar una tremenda tempestad, el mar se aquieta.
¿sí? Y los hombres al ver este milagro tan tremendo ofrecen sacrificios al Señor. Amén. Y en el verso 17 dice que Dios prepara un pez. No dice qué tipo de pez, para que se lo tragase y Jonás no muriera y estuviera ahí 3 días y 3 noches. Amén. Estaba leyendo sobre la historia de Jonás y dice que hay algunas personas que creen que esta historia realmente no sucedió, no ocurrió. Es imposible que un hombre se mantenga con vida dentro de un pez por 3 días. ¿Sí? Suena muy fantástico. ¿Sí? Entonces, hay gente que dice que muy probablemente esa historia realmente no ocurrió, no fue así. Amén. Pero sin embargo, yo quisiera leerles en Mateo 12, el verso 38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y el 39 dice: él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio de esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Amén. Aquí el Señor Jesús corrobora que esta historia realmente sucedió, que este capítulo en la vida de Jonás realmente pasó. Amén. Y se menciona también en el libro de Lucas, en el capítulo 11, el verso del 29 al 30, el Señor habla esto mismo que hablaba ahorita, refiriéndose a la historia de Jonás. Amén. Entonces podemos estar claros que algo que está en el Antiguo Testamento y es corroborado en el Nuevo Testamento, y quien lo corrobora es nuestro Señor Jesús, tenemos la plena confianza de que esta historia realmente sucedió. Amén. En boca de 2 o 3 testigos se decide todo asunto. Amén. Y quisiera ahondar un poquito en la situación de Jonás. Normalmente cuando contamos la historia en las escuelas bíblicas o en la escuela dominical, decimos: cayó al agua, se lo tragó un pez y luego a 3 días lo vomitó y ya. Pero ¿qué pasó en esos 3 días? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? ¿Cuál era la situación de Jonás dentro del pez? Me imagino que en cuanto lo despertaron, Jonás se dio cuenta que esa tormenta era por él. Era por su culpa. ¿Sí? Él estaba temeroso. Él había estado muy nervioso, muy temeroso. Y cuando echaron suertes, resulta que le toca a él. ¿Sí? Y cuando dice él: tienen que echarme al mar, tengo que morir para que esto se solucione. ¿Se imagina pensar que va a morir ahogado? No sé si Jonás era un buen nadador o no, pero la gente no sobrevive, hermanos, en el mar, y menos en medio de una tormenta. Él estaba seguro que moriría ahogado. Amén. Él estaba seguro que iba a morir. ¿Sí? Y resulta que lo echan al mar, y en cuanto lo echan al mar, viene un enorme pez y se lo traga, lo devora. Amén. Ahora de pensar que iba a morir ahogado, ahora resulta que piensa que va a morir devorado. Amén. Dentro de un pez. Dentro de un enorme pez. ¿Sí? Hermanos, ese lugar, dentro de un vientre de un animal, no hay luz. Amén. Es un lugar oscuro. ¿Sí? Y si estaba cerca del estómago del pez, debe ser de verdad un lugar extremadamente maloliente, ¿sí? De cosas podridas que se están digiriendo por el pez. Amén. Debe haber sido algo horrible, el olor. Imagínense el olor, la oscuridad, no saber dónde estaba, no sé si estaba sostenido de algo, no sé si estaba cerca de los ácidos gástricos del pez, no sé cómo estaba, pero de que estaba oscuro y maloliente, se lo puedo asegurar. Y luego no saber dónde estaba, porque el pez obviamente sigue nadando. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Me imagino, no sé, sentir los movimientos del pez dentro, no sé si lo apretaba cuando se movía el pez, no sé. Amén. El pez, hermano, seguía comiendo. No sabemos qué tipo de pez, si era una ballena realmente, si era un pez enorme, gigantesco, no sé. Amén. No sé si el Señor diseñó ese pez exactamente para que pudiera tragarse a Jonás. Pero el pez, hermano, seguía comiendo.
Y le pasaban a Jonás los pedazos de pescado, a lo mejor el plancton, el agua, las ramas del mar que están ahí, las algas, todo, hermano. Le pasaban por un lado cada vez que el pez tragaba. ¿Se imagina el olor a pescados muertos ahí pudriéndose? Amén. Mojado, obviamente. Con frío. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba sin comer? No sé si acababa de cenar cuando estaba en el barco. Con sed, después de 3 días. Con sueño. Terrible. Terrible tener sueño y no poder dormir. Cansado, hermanos. Agotado, hermanos. Y espiritualmente, hermanos, destruido. Sabía que había desobedecido a Dios. Sabía que no había hecho lo correcto delante de los ojos de Dios. No había obedecido ese mandato. Amén. Y en esa situación tan horrible, tan fea que estaba Jonás, que yo hasta ahorita hasta este momento que estoy compartiendo esta palabra, me puse a pensar realmente en la situación de Jonás dentro del pez. Nunca lo había visto de esa manera. Pero dentro de esta situación tan fea, tan horrible, tan desesperante, imagínese encerrado. Bueno, sí se imagina que estar encerrado, pero dentro de un animal, ¿sí? En esa situación, hermanos, dice la Biblia que Jonás en ese momento ora. Amén. Y curiosamente, fíjese que vamos a ver toda la oración de Jonás para ver algunos puntos que me gustaría que resaltáramos ahí. Pero su oración no es de liberación, no es Señor, sácame de aquí. No. Amén. No sabemos qué tipo de oración fue la que hizo Jonás, solo la que vamos a leer. Hay oraciones muy poderosas en la Biblia que no están registradas. Cuando Elías oró para que no lloviera cierto tiempo y luego después oró para que sí lloviera, esa oración no está registrada en la palabra de Dios. No sabemos qué fue lo que dijo, ¿sí? No sabemos cómo lo hizo, cómo lo mencionó, cómo lo dijo. Amén. No sabemos, ¿sí? Hay oraciones que a veces no son tan agradables como la de Ana. Amén. Era tan desagradable su oración, su lamento, que el sacerdote pensó que estaba borracha, ¿sí? Entonces no sé cuál fue el tipo de oración que Jonás hizo más que la que representa aquí en la palabra de Dios. Y dice en el capítulo 2 de Jonás, el verso 1, dice, entonces oró Jonás oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y el verso 2 dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Amén. Jonás, hermano, estaba en una situación desesperada, completamente desesperada, terrible. Todo el panorama se miraba muy desolador, hermanos. Y parece una situación, valga la redundancia, muy parecida a la que nosotros tenemos ahorita. Amén. Estamos en una situación terrible, tremenda. Ahora las muertes ya no son de allá en un país lejano o en una ciudad lejana, pero allá nomás en el DF, no. Ahora las muertes son aquí, alrededor nuestro, incluso de familia. Amén. Estamos en una situación tremenda, una situación desesperada como la que tenía Jonás en ese tiempo. Pero en esa situación, hermanos, él lo que hace es orar. ¿Sí? Dice, en mi angustia invoqué a Jehová. Amén. Hermanos, probablemente estemos en angustia por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero la respuesta a eso, hermanos, es la oración. No importa la situación. No importa. La oración, hermanos, siempre va a ser la respuesta a nuestra vida. Porque así como Jonás estaba seguro que el Señor lo escuchaba, porque dice, y mi voz oíste. Amén. Nosotros podemos estar seguros de que el Señor también nos escucha. Amén. Dios nos escucha cuando oramos. No importa la situación. Al Señor no le importan las situaciones. Él lo que importa es que nosotros le hablemos, que nosotros hablemos con Él, que nos comuniquemos con Él. Amén. Y el verso 3 dice, me escuchaste a lo profundo, en medio de los mares. Me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Todas tus ondas y tus olas, o sea, todo lo que tú me enviaste, pasaron sobre mí. Amén. A veces, hermanos, Dios permite situaciones
para enseñarnos cosas, para mostrarnos cosas, para hacernos crecer, para hacernos mejorar. Amén. Para eso Dios nos pone lo que le llamamos pruebas. Amén. Pruebas. Y la Biblia dice que no te debe de asustar el que Dios te ponga una prueba. ¿Sí? Porque el Señor nos quiere promover. Cuando nosotros estamos en la escuela, hermanos, y hacemos un examen, es normal que tengamos exámenes en la escuela. Es normal. ¿Sí? Porque es la manera en que los maestros usan para evaluarnos, para ver si estamos creciendo, para ver nosotros mismos si estamos aprendiendo. Amén. Y esto es lo que a veces Dios hace con sus hijos. Dios permite que haya situaciones, que haya pruebas, ¿sí? Para ponernos en otro nivel, ¿sí? Cuando usted pasa el examen final, se va al siguiente grado. Amén. Y en esto Dios lo permite para muchas cosas, como le dije, para crecer, para enseñarnos cosas, para mostrarnos cosas que Él quiere que nosotros aprendamos. En este caso a Jonás se lo puso como una manera de que él se arrepintiera, que él viera la situación en la que estaba y que era necesario cambiar esa situación, ¿sí? Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Amén. Cuando vengan esas pruebas, que probablemente es lo que estamos pasando ahora, hermanos, no se preocupe, Dios está ahí. Si Dios nos pone en una situación, es para hacernos crecer, es para hacernos mejorar, es para avanzar. Amén. Las pruebas son para avanzar. ¿Sí? Esta tremenda prueba que le pasó a Jonás, él lo hizo avanzar. Y lo vamos a ver más adelante. Amén. Dios permitió esta situación para que él creciera, hermanos. El verso 4 dice, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Amén. Hermanos, se sentía tan abrumado Jonás dentro del vientre del pez que él decía, ya, Dios me desechó. Dios ya no me quiere. Dios ya se alejó de mí. Amén. Y a veces, hermanos, viendo esa situación tan terrible con la que estamos viendo, a veces, Señor, ¿de veras estás con nosotros? ¿De veras no nos has abandonado? ¿De veras estás con nosotros, Señor? Porque vemos tanta muerte, tantas cosas que faltan, tantas cosas que suceden en el mundo. Decimos, Señor, ¿de verdad estás con nosotros? Amén. Pero tenemos que tener la plena fe y confianza que el Señor está con nosotros. Porque Jonás dice, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Amén. La fe, hermanos, viene al rescate. La fe en que Él vería de nuevo el templo, de que Él estaría delante de la presencia de Dios en su templo. Amén. Y la situación que estamos, hermanos, es algo también que literalmente nosotros también anhelamos hacer. Estar en su templo. Amén. No sabemos si llegaremos a estar en el templo de Dios. Yo creo que esa situación se va a arreglar y las cosas volverán paulatinamente a la normalidad y la gente volverá a ir a las iglesias y eso. Pero no sabemos si nosotros vamos a estar. Pero no, Jonás estaba plenamente convencido que él vería de nuevo el templo de Dios, estaría de nuevo en la presencia de Dios. Y es algo, hermanos, que, como les digo, nosotros literalmente lo anhelamos. Quisiéramos estar de verdad en la iglesia, quisiéramos estar en la congregación, quisiéramos estar adorando ahí, anhelamos eso. Hermanos, pero llegará el momento en que eso va a pasar. Eso volverá a hacer, lo volveremos a hacer. Estaremos de nuevo ahí, en su templo. Amén. Dice el verso 5 de la oración de Jonás. Dice, las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Hermanos, Jonás se sentía con el agua hasta el cuello, totalmente abrumado, sobrepasado, rebasado de lo que él era. ¿Sí? Y igual, hermanos, con esta situación a veces nos sentimos así de abrumados. De verdad, con el agua hasta el cuello. ¿Sí? A veces pensamos que las situaciones nos rebasan. A veces pensamos que las situaciones son más grandes que nosotros. ¿Y sabe qué? Probablemente sí. Las situaciones sean más grandes que nosotros. Sí, que las aguas nos rodeen hasta el cuello. Amén. Probablemente sí sea así la situación, pero nuestro Dios es más grande. No hay situación que nuestro Dios no pueda arreglar. No hay situación de la que si clamamos al Señor, Él no nos pueda rescatar. Amén. A veces le digo, hermanos, con esta situación nos sentimos abrumados, con el agua hasta el cuello, pero en Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas,
yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Amén. No dice si llegas a pasar por el agua, ahí voy a estar yo. No. El Señor asegura, tú vas a pasar por el agua y cuando lo hagas, yo voy a estar contigo. No te preocupes. Amén. La situación alrededor nuestro es adversa. Sí, vemos muertes. Hoy me acabo de enterar que un amigo mío está muy grave de COVID. Le digo, ya no es algo de gente lejana, de gente que no conocemos, hermanos, sino es algo que ya está muy cerca de nosotros, nuestros amigos, nuestros familiares, hermanos. Entonces a veces eso nos abruma, nos quiere rebasar, nos tiene con el agua hasta el cuello. Pero el Señor dice, yo estoy contigo. Cuando pases por esa agua, no te preocupes, yo estoy contigo. Amén. Dice el verso, dice, el alga se enredó en mi cabeza. Yo lo que le decía, el pez seguía comiendo y las cosas le seguían pasando por un lado a Jonás, las algas y todo. Amén. Todo le pasaba ahí por la cabeza. Y eso tiene que ver con la mente, hermano. Hay muchas cosas que Satanás le encanta venir a nuestra mente y decirnos cosas. Amén. A Satanás le encanta poner pensamientos en nuestra mente. Cosas que, que nos desaniman, que nos hacen hacer para atrás, que nos quiere hacer retroceder. Amén. Cuando Satanás viene a traer pensamientos, hermanos, en nuestra mente, que no son de acuerdo a la palabra, que no son de acuerdo al Señor, podemos estar seguros, hermanos, que el Señor es nuestra salvación. En Efesios 6 dice la palabra de Dios en el verso 17, y tomad el yelmo de la salvación. Amén. El yelmo era algo que cubría la cabeza, un casco que cubría la cabeza. Amén. Cubría la cabeza del soldado. Y nosotros, hermanos, podemos estar cubiertos nuestra cabeza con ese yelmo de la salvación. ¿Podrá el diablo querer poner pensamientos como él quiera? Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Amén. Pero el Señor ha provisto de un casco para nuestra cabeza que nos cubra ese yelmo de la salvación. Que podamos estar seguros que en Él hay salvación. ¿Sí? Dejemos que Dios, hermanos, proteja nuestra mente. Que tengamos la plena certeza y seguridad que el Señor está con nosotros y que Él provee salvación para nosotros. Amén. El verso 6 de esta oración de Jonás dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra se echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Hermanos, Jonás ya estaba muerto y enterrado, hermanos. Así sentía él, muerto y enterrado. ¿Sí? Amén. A veces, hermanos, con esta situación que sucede y viendo las muertes tan cerca a nuestro alrededor, hermanos, a veces no estamos seguros si realmente vamos a poder sobrevivir esta pandemia. Gracias a Dios, hasta hoy Dios nos ha sostenido, hasta hoy Dios nos ha cuidado. Amén. Y esa es la fe y la confianza que debemos de tener en nuestro Dios. Amén. Que Él nos va a ayudar, que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a librar de la muerte. Dice, tú me sacaste, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Amén. Él se sentía ya muerto, hermanos. Pero Él dice, no, Señor, tú de ahí me liberaste, tú de ahí me sacaste. Hermanos, tenga la confianza, tenga la plena certeza que Dios nos está cuidando, nos está ayudando, nos está protegiendo. Confíe en Dios. Ponga toda su confianza en Dios, hermanos. ¿Sí? Algo así de desesperante le pasó a David y se me rodearon, en el Salmo 18:4 dice, me rodearon ligaduras de muerte. Él se sentía ya muerto, hermanos. Dice, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Mas en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios, y Él oyó desde su templo, y mi clamor llegó delante de sus oídos. Amén. Hermanos, debemos estar plenamente convencidos de que Dios conoce perfectamente la situación que estamos pasando. Y que en medio de esa situación, Él está escuchando nuestras oraciones. Él sabe lo que está sucediendo. Y Él sabe lo que está pasando. Pero el Señor escucha nuestras oraciones. Y hasta ahorita las ha escuchado, hermanos. Aquí estamos, vivos, con salud, fortalecidos en el Señor. Amén. Dice el versículo 7 de esta oración que hace Jonás. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová
y una vez más dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Amén. Hermanos, de verdad, estaba Jonás totalmente desfallecido, sin fuerza, hermanos. Pero en esta situación, hermanos, él enfoca su pensamiento en Dios. Él enfoca su mente y su corazón a Dios. Amén. Y su oración, la oración de Jonás, llega hasta Dios. Hermanos, una vez más, la importancia, hermanos, de la oración en las situaciones difíciles. La importancia de mantenerse orando en las situaciones complicadas. Amén. Dice el verso 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Amén. Jonás tiene un tiempo de reflexión dentro del pez, un tiempo en el que él piensa de lo que es realmente importante. Amén. Para él, lo importante era irse de la presencia de Dios. Lo importante era su vida. Lo importante era salvar su propia vida. ¿Sí? Pero no era así. Lo importante era cumplir la palabra de Dios. ¿Sí? Lo importante era cumplir lo que Dios le había hecho. Lo que Dios le había ordenado a hacer. ¿Sí? Él se da cuenta que todo es vanidad, como decía Salomón, vanidades, todo es vanidad. ¿Sí? Lo importante, hermanos, es cumplir la palabra de Dios. Eso es lo importante. ¿Sí? Porque eso es eterno. Cuando cumplimos nosotros la palabra de Dios es eterno. En cambio, cuando buscamos cosas nada más aquí en la tierra, hermanos, esas cosas pasan. Amén. Lo que es realmente importante, hermanos, es cumplir la palabra de Dios. Y Jonás se dio cuenta de esto. Se dio cuenta que no es importante seguir lo que el mundo dice, las cosas ilusorias, sino lo importante era cumplir la palabra de Dios. Y él lo hace después de que Dios lo libera. Amén. Y dice el verso 9, dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Amén. Hermanos, al verse Jonás en esta situación tan terrible, pero vivo, a salvo, adentro de ese animal, teniendo Dios esa gracia inmerecida como la que tiene con nosotros ahora, esa gracia que no merecemos, pero que a Dios le place dárnosla. Jonás, hermanos, no tiene nada más que hacer más que alabar a Dios. Amén. No le queda otra cosa más que alabar a Dios. Imagínense dentro del pez, alabando a Dios. Con su voz ofreceré sacrificios. Como el Señor dice en Hebreos 13. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. No importa la situación, hermanos. Dice aquí que ofrezcamos sacrificio de alabanza. Hermano, sacrificio lleva implícito un precio, un costo. ¿Sí? O sea, es algo que nos va a costar. No es algo que es bien sencillo de hacer. ¿Sí? Porque no es fácil alabar, hermanos, cuando está una situación difícil. No es fácil. ¿Sí? Y el rey David sabía eso. Fue difícil ir a alabar a Dios y adorar a Dios cuando su hijo había muerto. O Job, cuando su familia había muerto. Cuando sus hijos habían muerto. Cuando lo había perdido todo menos a la mujer. Amén. Es algo difícil, no es fácil. Pero Dios nos dice, hey, alábame. Es el momento de que me alabes. Amén. Porque cuando nosotros alabamos a Dios, la paz de Dios viene a nosotros porque dice que Él habita en la alabanza de su pueblo, hermanos. Entonces, cuando nosotros alabamos a Dios, su presencia se siente en nosotros, hermanos. Amén. Nos conviene en nosotros alabar a Dios. Nos conviene. ¿Sí? Y sobre todo a Dios se agrada cuando ese sacrificio está en una situación desesperada, en una situación difícil. Cuando estamos en situaciones difíciles y que nosotros alabamos a Dios, adoramos a Dios, Él se agrada porque Él sabe que es un sacrificio. Amén. Y Jonás dice, pagaré lo que prometí. Amén. Jonás no dice la Biblia que no le dijo que no al Señor, no le dijo, no, no voy a ir. ¿Sí? Él le dijo, sí, sí voy a ir, pero no lo había hecho. No lo hizo. Hasta después. Tuvo que pasar todo ese proceso
para que él pudiera entender que él tenía que hacer el trabajo del Señor. Entonces él dijo, Señor, si me sacas de aquí, pagaré lo que te prometí. Amén. Es importante que cumplamos lo que nosotros le hemos prometido al Señor. Lo que nosotros le hemos dicho al Señor que vamos a hacer, Señor. Esto dije que voy a hacer y lo voy a hacer. Cumplamos lo prometido. Amén. Y el verso 10, hermanos, dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Amén. Cuando hemos pasado el proceso, hermanos, cuando hemos pasado la prueba y cuando hemos aprobado esa prueba delante de Dios, el Señor nos saca de la situación. ¿Sí? Quizás ser vomitado por un pez no sea la mejor manera de empezar algo nuevo, ¿no? Pero créame que eso fue lo más liberador que Jonás pudo haber tenido en su vida. Amén. A veces las situaciones difíciles y feas traen a nosotros a crecimiento en el Señor, crecimiento en la palabra, crecimiento en el por pasar esa prueba. ¿Sí? Hermano, le puedo decir que estos 3 días fueron los 3 peores días de Jonás en toda su vida. Casi le puedo asegurar que estos 3 días fueron los peores 3 días que pudo haber pasado Jonás en su vida. Pero también, hermanos, le puedo asegurar que fueron los mejores 3 días de su vida. Amén. Porque pudo ver el amor de Dios en él. Porque pudo ver la gracia de Dios en él. Porque pudo haber visto la misericordia de Dios, su mano salvadora y protectora, dándole una segunda oportunidad. Amén. A veces es terrible que pasemos por situaciones tan difíciles, pero a veces esas situaciones eso es lo que traen crecimiento, traen el ver la mano de Dios, traen el ver su propósito, traen el ver su gracia, su misericordia, sentir que el Señor está con nosotros y que nos está cuidando. Hermano, lo importante aquí es que Jonás entendió el propósito que Dios tenía para él, ¿sí? A pasarlo por ese proceso, ¿sí? Él entendió eso y por eso él pasó el examen. Y él pudo tener una segunda oportunidad y volver a hacer lo que debía haber hecho desde el principio. Amén. Y ahí la importancia, hermanos, de escuchar a Dios y de hacer lo que Dios nos dice, hermanos. Y en resumen, hermanos, lo que hemos visto el día de hoy es que Dios nos escucha, hermanos, cualquiera que sea nuestra situación. Cualquier situación que estemos pasando, por difícil que se vea, por difícil que esté, por grueso que esté el COVID, hermanos, Dios nos escucha en cada situación, hermanos. Hermanos, hasta ahorita estaba viendo las estadísticas, hay 93.8 millones de casos confirmados de COVID en lo que va de la pandemia, amén. Van 2 millones de muertos, 2.01 millones de muertos en el mundo desde que empezó la COVID, hermanos. Y van 51.6 millones de recuperados. Amén. Y en el momento, ahorita, hay 42.2 millones de personas infectadas con COVID en el mundo. Amén. La situación es difícil, la situación es grave, hermanos. Pero aprendimos hoy que Dios nos escucha, cualquiera que sea la situación. ¿Sí? Otra cosa que vimos es que saber que Dios nos pasa por pruebas, hermanos, para hacernos crecer, para hacernos madurar, para hacernos mejores en Él. ¿Sí? También vimos que aunque estemos abrumados, hermanos, por las situaciones como la que estamos pasando, Dios no nos abandona, Él está ahí. Él nos sujeta, Él nos da su mano y nos libera de las cosas, hermanos. Recuerde, cuando pasen por las aguas, el Señor está con nosotros, amén. Otra cosa que vimos es que alabemos a Dios en medio de cada situación, no importa. No importa si es una situación buena, si es una situación mala, si es una situación que no me gusta, si es algo que no quería yo pasar. No importa. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Amén. Otra cosa que vimos es que cumplamos todo, hermano, lo que le hemos prometido. Cumplamos todo lo que le hemos dicho, Señor. Yo te dije que iba a hacer esto. Ahí está.
Yo te dije que iba a pagar esto, ahí está. Yo te dije que... Así, hermanos, debemos de hacer lo que hemos prometido al Señor. Y si no lo ha hecho, hermanos, si en alguna cosa ha fallado, Señor, sabes que me arrepiento y voy a hacer las cosas como te dije que las iba a hacer. Amén. Y también vimos que la salvación, hermanos, viene de nuestro Dios, hermanos. Amén. La salvación viene de nuestro Dios. Amén. Tenemos una esperanza viva, tenemos un Dios que nos da esperanza de vida y de vida eterna, hermanos. No solo de esta vida que está aquí, porque esta vida se acaba, esta vida es efímera, esta vida se va en un momento, hermanos, cuando menos lo pensamos. Pero tenemos un Dios que nos da vida y vida eterna. Amén. Qué precioso, hermanos, es nuestro Dios. Amén. Esa es la palabra, hermanos, el día de hoy. Quisiera que oráramos esta mañana para terminar. Y reflexione, hermanos, en cada uno de los puntos que vimos. Recuerda que estamos en una situación complicada. No deje de orar, no deje de cumplir, no deje de hacer las cosas, no deje de hacer los ejercicios espirituales. Amén. No deje de hacerlos. Es importante que nos mantengamos en contacto con el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú has traído, Señor. Gracias porque reconforta nuestros corazones, Señor, nuestras mentes, Señor. Y nos afirma a ti, nos afianza, Señor, tener la plena confianza de que tú nos cuidas, Padre, que tú nos proteges y de que tú nos vas a sacar de esta situación. Y si así no fuere, tú eres soberano, tú eres rey, tú eres Señor. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y a ti alabamos, Señor. Te damos gracias porque hasta el día de hoy, Padre, a pesar de tantos millones de muertos, tantos millones de infectados, tú nos has mantenido sanos, Padre. A pesar de que tanta gente ha perdido su empleo, Señor, tú has permitido que tengamos empleo, Padre. A pesar de tantas carencias, Padre, tú nos has mantenido, Padre, con tu bendición, con tu mano de poder, con tu mano poderosa, Padre. Tú nos has sostenido, Padre. Y estamos agradecidos y queremos adorarte y alabarte y bendecirte, Padre, y decirte que estamos agradecidos contigo y no hay ninguna cosa que podamos hacer, Señor, con la que podamos agradecerte, Señor, sino entregando nuestras vidas y adorándote solo a ti. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros, Padre. Padre, cuídanos, Señor. Síguenos poniendo, Señor, en el hueco de tu mano y guardándonos, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia y tu gracia, Padre. Infinita hasta el día de hoy. Te doy gracias en tu poderoso nombre, Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor me los bendiga.